Hola, ¿cómo les va? Quiero referirme brevemente al tema de la tristeza, al obstáculo que la tristeza introduce en un análisis. ¿Por qué encontramos tantas terapias y consejeros de la vida que alientan al yo a tomar coraje y dejar atrás la situación de pérdida? Eh, Pienso que el problema es que consideran a la tristeza como un problema del yo. Y en ese sentido, como lo consideran un yo frágil, un yo que está débil, entonces piensan que es necesario fortalecer al yo. En ese sentido, hay cierto eslogan de la época que apunta y que propone dejar atrás lo perdido, la situación de pérdida, un imperativo que manda a actuar, ¿sí? A soltar, a dejar atrás, a seguir adelante. Esta perspectiva, que hunde sus raíces en la psiquiatría clásica, pero también que encuentra su correlato en ciertos desarrollos de cierta perspectiva actual de la psicología, se articula con lo que en su momento armaba un binomio, la psicosis maníaco-depresiva, donde se ubicaba en la melancolía, hoy ubicada como depresión, donde se ubicaba la tristeza en ese punto. Y entonces el trasfondo, la idea es que la tristeza es más bien un punto donde el yo está desinflado y se apuntaría a inflarlo, ¿no? O sea que el yo se inflaría o se desinflaría y eso daría cuenta de la tristeza en ese punto. Pienso que no es por ese lado, que no se trata de coaccionar al yo a que deje atrás ninguna situación de pérdida, ni mucho menos tratar de fortalecerlo, porque en realidad, como vamos a poder ubicar ahora, se trata de un yo que más bien es fuerte. Sí, o sea que no se trata ni de inflar al yo, ni de fingir cierta demencia y dejar atrás todo lo que aconteció. Bien, y la noción de tristeza, entonces, en ese punto tiene una larguísima tradición filosófica y también dentro de la literatura. Entonces, desde las teorías de los humores hasta Dante, podemos ubicar todo un recorrido donde Dante piensa que los condenados son quienes han perdido la palabra que viene del otro. En Freud, la tristeza es un término que no aparece, ¿sí? Extrañamente no aparece como término. Sin embargo, se puede articular al duelo en el punto del dolor. Sin embargo, la tristeza y el dolor no son lo mismo. En Lacan, la tristeza aparece más bien en el punto del rechazo del inconsciente, ¿sí? De los pensamientos inconscientes. Hay un rechazo del pensar, donde podríamos agregar que hay cierta caída del otro. Entonces, ¿cómo pensar la tristeza? La tristeza que remite a un yo, o un yo que no quiere saber nada acerca de esos pensamientos inconscientes que lo atraviesan. En ese sentido, la tristeza marca una caída del otro, ¿sí? Porque en la tristeza hay un ataque a los pensamientos inconscientes que determinan. Y la tristeza en este punto tiene una relación con la pérdida, tiene una relación con la separación, pero con una particularidad, que es que hay un no querer saber respecto de la determinación, ¿sí? La determinación de los pensamientos inconscientes. Esto conduce al otro elemento central que pienso que está en juego en la tristeza, que es el de la temporalidad. La temporalidad de un presente que es continuo, continuado, sin discontinuidades. El tormento de la tristeza, introduce a una temporalidad de un eterno presente sin discontinuidades. Y entonces, ¿cómo se articulan estos dos rasgos propios de la tristeza? Porque la discontinuidad la introducen los pensamientos inconscientes, es decir, lo simbólico es aquello que marca una discontinuidad dentro del yo. Y al mismo tiempo, en la tristeza encontramos un rechazo de lo simbólico que se presenta por la vía de un tormento que es del orden de un presente continuo. Entonces, en ese sentido, la tristeza marca un punto de detención de la cadena asociativa, porque el movimiento de la cadena necesariamente introduce diferencias. Entonces, la tristeza en este punto es como un navegar donde el agua se transforma en un pantano y no se pueden vislumbrar las orillas. Vieron que mucha gente se empantana en una cama y no puede salir. Entonces,
¿cuál es el obstáculo clínico que introduce la tristeza considerada de esta manera? La tristeza, dijimos, plantea un problema que es el de un continuo presente. Entonces, como plantea un continuo presente, esto introduce cierto problema respecto del dispositivo analítico cuando consideramos al dispositivo analítico en cierto registro, que es el de la significación que se va deslizando. Me refiero a, por ejemplo, el caso de una paciente que llega en un punto de tensión en la vida. Esta es la significación que se produce a partir de cierto momento de detención y que a partir de encontrar un rasgo infantil, es que un rasgo infantil olvidado hace ya mucho tiempo atrás, se puede recrear ese rasgo y se produce cierto movimiento donde ella puede salir de ese pantano en el cual estaba y habitar de un modo novedoso la escena de la vida cotidiana. Esto es un deslizamiento de la significación, un deslizamiento que se propone desde el estar empantanada hacia este rasgo infantil reencontrado, ¿sí? Entonces, el deslizamiento de la significación se propone como un cambio, ¿sí? Un cambio es leído como un cambio, el deslizamiento de la significación. Sin duda que esto no es un fin de análisis, pero sí que propone cierto alivio en la vida, por lo menos para esta paciente. Ahora, planteadas las cuestiones de esta manera, ¿qué sería historizar en un análisis? La historización, entonces, es aquello que posibilita que un psicoanálisis sea pensado como el deslizamiento de las significaciones, el deslizamiento de la significación en la que se sostiene la escena de la vida cotidiana de quien consulta. Este es, por supuesto, un registro de un análisis, no es el único, donde entonces historizar es sostener este deslizamiento de la significación. Ahora, la tristeza, que decíamos que introduce un continuo presente, plantea un obstáculo a este deslizamiento, al deslizamiento de la significación, porque el rechazo de los pensamientos inconscientes no posibilita justamente el deslizamiento de la significación, no posibilita este movimiento. Entonces, podríamos plantear que la tristeza va a contrapelo de la historización y por eso plantea un obstáculo al dispositivo analítico. Con lo cual, para terminar, quiero plantearles una idea y una pregunta, que es que tal vez lo que es leído habitualmente como falta de coraje en el yo del paciente, aquello que es leído del lado del paciente, más bien sea un problema clínico a nivel del dispositivo, que es la dificultad para que se produzca este deslizamiento de la significación. Y entonces la pregunta sería que ¿cuál es este obstáculo? Si no será este obstáculo el que se le plantea a muchas terapias, donde lo que se alienta es a tomar coraje y pasar al acto en el sentido de la acción, en el sentido de un dejar atrás. A eso me refería al inicio con el eslogan de dejar atrás la situación de pérdida. Sin embargo, el acto es del orden del decir, no es del orden del actuar, y los pensamientos inconscientes podrán ser abordados en la medida en que el acto sea más bien del orden del decir. Bueno, hasta luego.